Bueno, buenos días. Bienvenidos todos. Buenos días a los que recién llegan. Bienvenidos. Me da gusto verles y también saludamos a los que nos ven a través de Facebook, en vivo, o YouTube, más tarde. Dios les bendiga donde quiera que estén. Saludos desde su iglesia, Camino de Santidad. ¿Cómo están? Nadie está en problemas, nadie está abatido, nadie está triste. También se vale, no toda la vida estamos, bueno, pues bendecidos sí, toda la vida. Pero a veces victoriosos, no, ahorita pastor, no vengo nada victorioso. Vengo triste, vengo quebrantado. Y es válido, a veces hemos tachado malamente entre los cristianos eso, ¿no? Entonces no estás bien con Dios. ¿Cómo? Vivimos en este mundo y vamos a tener, dice la palabra, en el mundo tendréis ¿qué? Entonces Dios no nos engañó, ¿verdad? Íbamos a tener problemas. Y a veces venimos tan quebrados, problemas, en el trabajo, con la familia, con los hijos, con los papás. Y de repente, ¿cómo está, hermano? Bendecido. Y por dentro estás quebrado. No, hermano, soy bendecido, pero vengo medio malo. Le encargo que me ponga en sus oraciones. Traigo muchos problemas. Claro que sí. Eso es bueno. ¿Cómo está, hermana Sol? Bendecida, pero un poco triste. No vendí todos los elotes ahí. No, bendecida o bendecido. Aunque ando triste, pastor, traigo estos problemas. Vamos a estar orando. Si no, ¿cómo vamos a saber que alguien está caído, que alguien está triste? Ustedes saben que yo siempre les he dicho que yo oro por todos, pero a lo mejor hoy le voy a poner más énfasis a tu nombre, porque me dijiste que cargas un problema, ¿verdad? Los que oramos aquí, intercedemos por los demás, pues vamos a saber. Pero luego digan, en la iglesia nunca oran por mí. No, como toda la vida dices que estás en victoria, y bendecido, que estás de lujo. A veces estamos mal. Y es válido, hermanos, es válido. A veces traemos todos días buenos y días malos, ¿verdad? Eso no quita que no tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, hoy vamos a comenzar, hermanos, ya habíamos suspendido las historias de la Biblia. Recuerden que ya prácticamente pues terminamos Génesis. Vimos casi todo, vimos todas las historias del Génesis. Y hoy vamos a empezar una serie de no sé cuántos mensajes, muy largos, por cierto, muy largos, en cuestión de van a ser muchos, pero vamos a empezar a hablar de un personaje que sin duda es trascendental en la historia de la palabra de Dios, que es Moisés. Todos han oído hablar de Moisés, ¿verdad? Incluso tantos milagros, tantas cosas que hay que hablar de Moisés, desde el mismo nacimiento, ¿verdad? El por qué ahora le dicen, hay que regalarle un Moisés al bebé. De ahí viene también la canastita, donde portan al bebé, cuando mata al Egipto, cómo se cría con los egipcios, con Faraón, cómo huye, cómo se va, los mandamientos, el Mar Rojo, tantas cosas que hay que hablar de Moisés. Pero hoy vamos a hablar, valga la redundancia, por el principio. ¿Y cuál es el principio de toda vida? El nacimiento. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy, el nacimiento de Moisés. Y yo los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo. Éxodo. Para los que no son cristianos, es el segundo libro de la Biblia. Si es que hay. Yo espero que aquí todo sea. Génesis, Éxodo. Por lo menos hay que sabernos el Pentateuco. Mínimo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Éxodo, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Voy a leerles la versión de la Reina Valera, que creo que es la que la mayoría tienen. Yo aquí en mis apuntes puse otra versión. Y para no confundirlos, voy a leer la que tiene la mayoría y la que está en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo.
Y viéndole que era ¿qué? ¿Cuántas mamás de aquí han visto a su hijo feo? ¿O a su hija fea? Nadie, ¿verdad? Aunque los otros digan lo contrario, para nosotros están hermosos. Aquí dice que dio viéndole que era hermoso. Y le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó, fíjense que tiene que decir, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos como hijos tuyos para escucharte, Señor, para escuchar tu viva voz y lo que hoy tú vengas a hablar a nuestras vidas. Señor, te pido que este mensaje sea de edificación y que nos deje una enseñanza, Señor, para ir creciendo cada día más en tu palabra. Señor, de manera personal, usa mi boca y mi lengua para que solo salga palabra que provenga de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermosa historia, hermanos. Qué tremendo. Y me queda claro que en el mundo nada obra por casualidad, mis hermanos. Nada de lo que a ti te pase es casualidad. No existe la casualidad, ¿no? Como dicen por ahí otros, el karma, ¿verdad? Todo siempre es por voluntad de Dios, por voluntad divina. Entonces, una de las cosas que preocuparon en el pasado a los especialistas fueron las diferencias. Yo creo que ustedes lo saben, que incluso hasta la fecha, ¿verdad? Pero ahora ya no tanto, que había entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y 3 cosas llamaron la atención a estos especialistas sociales. La primera fue: ¿por qué las niñas, no sé si ustedes lo sabían, por qué las niñas aprenden a hablar antes que los niños? ¿Sí lo sabían? La mayoría, no generalizo, pero la mayoría, ¿verdad? La segunda: ¿por qué las niñas maduran antes que los niños? Habemos hombres que todavía nos encantan los videojuegos, ¿verdad? Y muchas mujeres casi no. Y la tercera: ¿por qué las niñas, cuando se hacen mujeres y buscan un esposo, normalmente, por eso digo, no generalizo, no, normalmente, buscan un esposo que sea mayor que ellas? Hay sus casos, ¿verdad? Pero casi siempre buscan un esposo mayor que ellas. Solo el tiempo fue capaz de encontrar respuestas a estas preguntas. Y la explicación estaba ¿en dónde creen? En el cerebro. Todos los experimentos, todas las pruebas que se hicieron demostraron que el cerebro de las niñas es más complejo. El cerebro de la mujer es más complejo. Si yo te digo manual para entender a un hombre, te voy a sacar como 5 hojas.
Y si yo te digo, te voy a leer el manual de la mujer, a partir de los próximos 35 años vamos a empezar a leer, y vamos a terminar en 35 años, no vamos a terminar, ¿verdad? Es muy difícil, es más complejo, pero también otra cosa, es más rápido que el del hombre. Hay que aceptar las cosas como son. Y es más ágil el cerebro de las mujeres que el cerebro de los hombres. No siempre, pero casi siempre. Y estoy viendo las caras que dicen, claro, pastor, claro. Y los hombres como que, creo que el pastor sacó mal esos datos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, mis hermanos, nos damos cuenta que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿cómo los hizo? De entrada, diferentes. ¿Sí? ¿Y sabes dónde se hace evidente esa diferencia? Visiblemente en el nombre. Por eso Dios a él le llamó Adán, mientras que a ella le llamó Eva, ¿verdad? Por eso al hombre lo hizo más alto normalmente y más fuerte, mientras que a ella le dio algo que al hombre no le dio, que es la capacidad milagrosa de ¿qué? De transmitir vida, ¿sí? De dar vida. Y para mí eso es un milagro de Dios en las mujeres. El texto que acabamos de escuchar nos habla del nacimiento de un niño, ¿verdad? ¿Y qué tiene de particular ese nacimiento? ¿Por qué es especial? Bueno, porque se está contando, si se fijan, no habla de Moisés, más que es un bebé y ya, punto. ¿Realmente de quién está hablando esta historia al principio? De la mamá, ¿sí? De la madre. Si nos fijamos bien, el padre solamente se le menciona en el primer versículo. En el primero. Así de importantes somos. Dicen, el padre solo pone la semilla y ya, se va. Ya la mujer se va a encargar de todo lo demás. Pues se cuenta así, ¿verdad? Después se le deja al papá de lado y se centra toda la atención en la madre. ¿Por qué? Porque la Escritura intenta resaltar, mis hermanos, el papel tan importante que tiene una mujer, ojo mujeres, cuando se convierten en madre. Yo no digo que cuando no son mamás no tengan un papel importante, por supuesto que lo tienen. Pero al ser mamás tienen ahora más importancia. ¿Por qué? Porque ahora hay un ser vivo que depende de ustedes. ¿Se dan cuenta? Y vamos a adentrarnos en el pasaje, hermanos y hermanas. Y vamos a intentar descubrir la lección que Dios intenta darnos a todos esta mañana. En el versículo 2, si lo tienen en sus Biblias, hay un pensamiento muy bonito que dice, si se puede ir regresando conforme vaya diciendo, al 2. Dice, y viéndole que era ¿qué? Hermoso. ¿Cuántos tienen hijos hermosos, mamás? Uy, casi no. Los 100 chavos creo que están feitos porque creo que nadie levantó la mano. Todos tenemos hijos hermosos, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quién tuvo ese pensamiento? ¿La mamá o el papá? El papá dice, está bien de salud. Claro, cuando es hombre, ¿eh? Cuando es niña, qué hermosa princesa, qué hermosa, ¿no? Así que bueno, la mamá. Así que, a menos a mí me gustaría hacer dos comentarios en este sentido. El primer comentario tiene que ver con las diferencias de opiniones que tenemos en relación con los bebés, ¿sí? Hay personas que dicen, todos los bebés son feos. Hay gente que opina así. Me ha tocado por ahí escuchar, todos los bebés son feitos. ¿Quién dice esto? Aquellos a los que no les gustan los niños, los bebés, ¿verdad? Pero también hay quien dice todo lo contrario, todos los bebés son hermosos, todos. ¿Y quién dice eso? A los que somos niñeros, a los que nos gustan los bebés, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice una madre cuando tiene que opinar acerca de su recién nacido? ¿Cómo está su bebé, mamás? ¿Qué dice? Hermoso. O si es mujer, hermosa, ¿verdad? Y luego sobre todo dicen, ¿sabían ustedes primero que nada que todas las mujeres dicen lo mismo? Todas. No he escuchado a una mujer que diga,
Pues está feíto, pero qué bueno que salió sano. No he escuchado, no me ha tocado todavía oír alguna así. La mía lo dice, pero de broma. Así que dice, ahora, todas dicen, incluso mi hijo es el más guapo del mundo. Brad Pitt se queda corto, ¿eh? Y tú lo volteas a ver. De verdad. Pero dice, es el más guapo del mundo. Y saben, en cierto sentido tiene razón. Porque el ser que acaba de nacer es el fruto de sus entrañas. Es carne de su carne y hueso de sus huesos. Pero es que además el fruto que ha nacido, aparte de eso, es el resultado de un milagro, como lo decía hace rato. Una intervención de Dios. Y la intervención de Dios, es cierto, son lo más hermoso del mundo. Herencia de Dios son los hijos, ¿verdad? Segundo comentario. El segundo comentario tiene que ver con las embarazadas. Saben que cuando una mujer se queda embarazada, suele escuchar una y otra y otra y otra vez dos preguntas, pero no se cansa de escucharlas. La primera es, ¿y qué va a hacer? ¿Niño o niña? ¿Ah? Y si tienen menos de 5 meses, ya saben cuál va a ser la respuesta que va a dar la embarazada. ¿Ah? Pues todavía no lo sé. Y entonces llega la segunda pregunta. ¿Y tú qué prefieres entonces? ¿Que sea niño o que sea niña? ¿Y cuál suele ser la respuesta que normalmente dan? Que nazca lo que tenga que nacer, pero que nazca bien. ¿Verdad? ¿Verdad que así es como se suele responder normalmente? Bueno, no siempre, mis hermanos, fueron las cosas de esta manera. Todos sabemos que el nacimiento de Moisés tuvo un contexto muy triste. El faraón, les explico, porque a lo mejor muchos no saben el por qué pasa esto. El faraón que reinaba en aquel momento dictó una ley, como si dijéramos, el presidente que está, acaba de sacar este decreto. Si nace niña, que viva, puede vivir. Pero si nace niño, tiene que morir. Imagínense que dijeran eso hoy en los hospitales. Todas las niñas no hay problema. Los bebés que nazcan varones hay que matarlos en cuanto salgan, en cuanto nazcan. ¿Se imaginan? Y ese era el decreto, hermanos. No era si querías, era una ley. ¿Sí? Tenía, ¿y cómo lo iban a matar, pastor? No tan fácil. ¿Cómo tenía que morir? Tenía que ser arrojado al río Nilo para que se ahogara. Así tenía que ser, por decreto. ¿Sí? Imagínate como mamá estar viendo a tu recién nacido ahogándose. Qué situación, ¿no? Ahora imagínate por un momento que nosotros hubiésemos podido preguntar a todas las embarazadas hebreas. Imagínate. ¿Tú qué prefieres que sea, niño o niña? ¿Qué hubieran respondido esas mamás hebreas? Niña, porque si es niño me lo van a ahogar, ¿verdad? Todas dirían la misma respuesta, niña. El problema de una mujer embarazada es que puede desear, hermanos, pero no puede hacer que salga lo que ella desea. Eso solo lo decide ¿quién? Dios. Así que teniendo en cuenta la ley que estaba vigente en aquel entonces, ¿qué crees que hacían las mujeres que quedaban embarazadas? Yo te lo voy a decir. Primero que nada, ¿sabes qué hacían? Orar. Orar. Y yo estoy convencido que esa oración que salía de cada labio de aquella futura mamá estaba llena de sentimiento. Todas dirían, Señor, por favor, pon tu mano aquí y que nazca niña. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Tú qué harías? Lo mismo. Sí, que nazca niña. Y todos lo entenderíamos muy bien, porque no hay una sola madre que esté en su sano juicio que desee ver morir, hermanos, a su recién nacido ahogado en el Nilo. ¿Verdad? Que dijeran, todas las acapulqueñas que tengan niños, vamos a ir a la bandera y vamos a aventar al mar a esta bandera. Imagínate. ¿Y por qué salió aquella ley tan extraña, pastor? ¿Por qué? ¿Qué tenía este faraón? Bueno,
La escritura, la razón que nos da es porque los hebreos estaban creciendo mucho, ¿sí? Pero es que además crecían fuertes. Y eso a la larga era una amenaza, entre más hombres fuertes hubiera, era una amenaza para la seguridad de Egipto, ¿sí? Hay una escritora llamada Elena White, y ella añade una luz muy interesante. Ella escribió lo siguiente, ella dice: esta ley, la que les estoy hablando de Faraón, fue instigada, fue motivada ¿por quién cree? Por Satanás, ¿sí? ¿Quién desearía ver niños muertos? Satanás, sabiendo que en este momento nacería un libertador. ¿Qué intentó Satanás antes? Eliminarlo. Que naciera aquel que iba a liberar al pueblo de Israel. Fíjense cómo el diablo desde antes ya va tramando algo. La ley no se hizo en cuanto Moisés nació. La ley se hizo antes, para que cuando Moisés naciera, él no pudiera crecer, ¿sí? Así que hay que intentar tomar en cuenta todo esto, hermanos. Siempre que haya alguna atrocidad, el enemigo está detrás. Siempre. Y cuando yo leí esta cita, vinieron a mi mente dos pensamientos. El primer pensamiento fue: ¿te imaginas en aquella época cuántas mamás hebreas perdieron a sus hijos? ¿Cuántas? Y el segundo pensamiento que vino a mi mente fue: cuando una madre pasa por esta experiencia, que le quiten al niño, lo lleven al río, lo lancen al río y que el niño muera, cuando una madre vive esta experiencia, la pregunta que yo me hacía es: ¿se podrá recuperar o quedará marcada para toda la vida? ¿Le quedarán ganas de volverse a embarazar? Imagínate. Son preguntas que me hacían. ¿Qué pasó con Jocabed? Pues Jocabed tuvo que orar, como hicieron todas las embarazadas hebreas. Tuvo que orar. El problema es que Jocabed tuvo que hacer no una oración, sino tres. Y vamos a revisar estas tres oraciones. La primera oración fue la que hicieron todas: Señor, por favor, que nazca niña. Pero Dios no le dio una niña, le dio un niño. Y entonces tuvo que hacer una segunda oración, y muy probablemente ella dijo: Señor, tú sabes la situación difícil que estamos viviendo, yo te voy a pedir una cosa: que me ayudes a esconder a mi hijo para que nadie se dé cuenta que existe, y que cuando yo lo esconda, que no llore, que no haga ruido, por favor. Que nadie se entere que mi hijo existe, ¿sí? Y todos sabemos que aquella madre lo escondió, dice la Biblia, un mes, ¿sí? Perdón, lo escondió 3 meses. Imagínate tener un bebé escondido. No es como que no llores ahorita porque hay gente ahí. El bebé no te entiende. ¿Te imaginas la dificultad de tener escondido un bebé? Es casi imposible, pero ella lo hizo. ¿Cómo? No lo sé, no lo dice la Biblia, pero lo hizo, ¿sí? Lo escondió, no 1 mes ni 2, 3 meses. Y cuando llegó el 4º mes, la cosa se puso tan mal, tan fea, que aquella madre tuvo que hacer una cosa horrible, horrorosa. Tuvo que agarrar a su bebé de 3 meses y ponerlo en una canastilla, poner brea a su alrededor e ir al río, imagínate. Y cuando aquella madre llegó al río y tenía a su hijo para dejarlo, entonces hizo una tercera oración. Quiero pensar, ¿qué harías tú? ¿Qué orarías tú? Ya lo estás poniendo ahí. Señor, cuida a mi hijo, que no lo vea Faraón, que no lo vea la familia de Faraón, que no lo vean los egipcios y que no lo vean los hebreos. Amén. Imagínate separarte de tu bebé. Y las que son madres quizás puedan entender mejor este mensaje hoy que los hombres. Y aquella madre dijo amén, dejó aquella canastilla en la corriente y va viendo que su hijo se va alejando. Hermanos, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y yo me imagino que aquella madre miró su rostro, miró hacia el cielo y con lágrimas en los ojos dijo: Señor, ¿por qué tienen que suceder las cosas así? Si despedirse de tu hijo que se va a la universidad a otro lado te duele, que sabes que le vas a hablar y que lo vas a ver, ahora ella sabía que en su vida, para ella, nunca iba a volver a verlo. Así que
En ese momento se cumplieron aquellas palabras que Dios pronunció en el Edén cuando le dijo a la mujer, parirás con dolor. Estaba sintiendo un dolor fuerte. Es decir, tendrás la alegría del nacimiento, pero el dolor juntas. ¿Y sabes cuántas veces en la vida nos vemos confrontados frente a estas dos realidades? La alegría y el dolor. Con la alegría no hay problema. Que vengan todas las veces que quiera, la alegría es bienvenida. Pero con el dolor, hermanos, las cosas son diferentes. Porque a veces el dolor es tan grande, es tan fuerte que nos va a marcar profundamente. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos esta mañana es la siguiente. ¿Se puede superar el dolor cuando es grande? Muy grande. ¿Se puede superar? Yo no sé si aquí alguien alguna vez haya perdido algo cercano. Una madre, un padre, espero no un hijo. Creo que es lo más fuerte que puedes doler, o esposo o esposa. Yo le doy gracias a Dios por mí porque todavía no vivo. Lo más fuerte que me ha pasado son mis abuelos. Pero algunas personas que les he preguntado me dicen, mi abuela murió cuando yo tenía 10 años. Han pasado 37 años y mi mamá me dice que le duele recordar a su mamá. Y me dice, lo único que se aprende, hijo, es a vivir con el dolor. No se supera, decía, ay, ni me duele. No, te va a doler toda la vida. Pero aprendes a vivir con ese dolor, a sobrellevar las cosas. Así que de poderse no se puede, pero sí se puede vivir, ¿verdad? Y la respuesta es esa. Solo hay una cosa que nos pueda superar el dolor cuando excede lo razonable. ¿Y sabes qué es eso? Que nos pueda ayudar a superar el dolor. La fe. La fe. Y antes de adentrarnos en este tema tan importante y tan oportuno, me gustaría hacerle una pregunta, hermanos. ¿Tú eres un hombre o una mujer de fe? ¿Te consideras un hombre o una mujer de fe? ¿Y sabes por qué les pregunto esto? Porque para saber si uno es hombre o mujer de fe, tenemos que saber cómo funciona la fe. ¿Sí? Así que hablemos de la fe. ¿Tú sabías que hay dos tipos de fe? Y yo me imagino lo que están pasando a lo mejor en este momento con sus cabezas, hombre, pastor, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de fe, la buena y la mala. La verdadera y la falsa. El problema es que yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de la diferencia que hay entre la fe que tiene una persona sincera y la fe que tiene una persona que no es sincera. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo funciona la fe en el creyente sincero. ¿Sí? Así que permítame que yo vuelva para atrás y vuelva a hacer el mismo planteamiento. ¿Tú sabes que hay dos tipos de fe? Una es la fe que se llama coja y la otra es la fe que se llama estable. La fe coja es aquella que entra aquí, por eso se le llama la fe teórica. Y la fe estable es aquella que además de entrar aquí, entra aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama la fe viva. Porque todo lo que entra en el corazón, todo lo que toca el corazón, cobra vida. Hermanos, muchos entra la fe por ahí, pero hasta ahí llega. Ya no llega acá. Y ahora te voy a decir algo que no deberías olvidar nunca. Hay quien piensa que la fe que está aquí es mala y no sirve para nada. Si hay alguien que piensa eso, también está equivocado, porque es verdad que la fe teórica, la fe que está aquí, tiene un inconveniente. Y es que si el dolor llega a tu vida, ¿sí?, esta fe no puede hacer nada por ti. ¿Y eso qué se supone? Que te hundirás, que te desesperarás una y otra vez. Y tú te vas a preguntar en un momento, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del que me hablaban en la iglesia? Pero te voy a decir otra cosa que tampoco deberías olvidar. Hay quienes piensan que si la fe que se lleva aquí, con esa, todo está bien. ¿Y sabes qué? Tampoco es así.
Porque la fe que solamente está en el corazón es inestable. ¿Y qué quiere decir eso? Que unas veces las tienes y otras veces no la tienes. Que unas veces aparece y otras veces desaparece. Y esto es lo que hace que en tu vida de repente se genere confusión. De forma que habrá muchas cosas que pasan en tu vida que de repente no somos capaces de entender. Y tú te volverás a preguntar muchas veces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en aquella enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando me divorcié? ¿Dónde está Dios cuando murió aquella persona? ¿Cuál es la fe que funciona? La fe que funciona es aquella que está aquí y aquí. Porque aquella necesita sentir vida y esta necesita la palabra de Dios. Amén. Así que por eso se llama fe viva, mis hermanos. Por un lado, tú tienes la información adecuada, es la Biblia, ¿sí? Tienes esa información, ese conocimiento, que es el correcto. Y también tienes la comunión. De manera, hermanos, que habrá muchas cosas que pasan en tu vida y las vas a poder entender. Sabes cómo funciona la fe. Y por otro lado, el estar aquí, la fe que tú tienes es una fe viva. Es una fe viva. ¿Y eso qué supone? Que cuando venga el dolor a tu vida, tú vas a aguantar. Lo platicábamos el viernes incluso con Job y con ejemplos que dieron los hermanos que estaban aquí. Cómo han llegado momentos duros a sus vidas con la pérdida quizás de un ser querido. Y ha sido la fe y Dios quien los ha sostenido en esos momentos que se sentían caer. Y aquí están. ¿Sí? El domingo pasado hablábamos, por ejemplo, también de la hermana de nuestra hermana Sol, la tragedia que pasó, y su fe hoy la tiene alabando al Señor, sirviéndole. ¿Sí? Entonces, esa fe es una fe viva, mis hermanos. Que venga el dolor a tu vida, y no importa que el dolor sea grandioso, tú vas a aguantar. ¿Y sabes por qué? Porque de esa fe estable que tú tienes dentro, aquí y aquí, va a brotar una fuerza que tú no eres capaz de entender. Y esa fuerza solamente sabemos, lo conocemos, que viene de Dios. No es por nuestras fuerzas, dice la palabra, es por su Espíritu. Si nosotros hubiésemos preguntado a Jocabed, Jocabed, ¿cómo fuiste capaz de aguantar tanto? ¿Se imaginan qué nos contestaría Jocabed? No tengo ni idea. Pero hay otra cosa que quiero añadir. Cada uno tiene la fe aquí y aquí. ¿Y sabes también lo que pasa? Cuando tú tienes fe, aparecen los milagros. ¿Y sabes dónde suelen aparecer los milagros? Donde está el peligro. Donde está lo que pensamos o creemos imposible. Y eso me hace pensar en aquellos 3 jóvenes compañeros de Daniel, ¿lo recuerdan? Aquellos jóvenes fueron llevados delante del rey de Babilonia porque no se postraron delante de aquella estatua de oro. Y el rey Nabucodonosor les dijo, os voy a dar otra oportunidad. Si te retractas y te postras delante de la imagen que yo hice, vas a poder vivir. Pero si no te retractas, vas a ir dentro de un horno que ha sido calentado y te vas a podrir ahí adentro quemado. Y todos sabemos la respuesta de aquellos jóvenes. Abrieron la puerta de aquel horno y aquellos jóvenes fueron empujados al horno. Yo te pregunto, ¿tú crees que pensaron aquellos jóvenes o qué crees que pensaron aquellos jóvenes mientras iban caminando hacia adentro del horno? ¿Qué te puedes imaginar que iban pensando? ¿Que Dios hiciese un milagro? ¿Que Dios interviniera? Así que por dentro dijeron, Señor, Señor, Señor. Y los lanzaron dentro y fueron dentro del horno. Qué poco se imaginaban aquellos jóvenes que el milagro estaba adentro y no afuera del horno. ¿Sabes que con Jocabed pasó algo muy parecido? En todo el proceso, en todo lo que aquella madre tuvo que vivir, aquella madre siempre esperó algo que tú y yo debemos esperar siempre, que es la intervención de Dios, siempre. ¿Sí? Aquella madre siempre esperó un milagro, hermanos, porque lo que estaba viviendo no era justicia para ella. Señor, 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 pero el milagro no llegaba.
Por eso aquella madre, cuando estaba en aquel río, quizás hizo esta oración que hemos mencionado: cuida a mi hijo, Señor, que no lo vea nadie, que no lo vea el faraón, ni su familia, ni los hebreos, ni los egipcios. Provee para él todo lo que tú oras, mamá, para tu hijo. Lo hizo ella quizás. Provee para él. Y aquella madre, dejando a su hijo en la corriente se lo llevó. Yo te pregunto, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Lo leímos. La hija de Faraón, justamente en ese momento, y no es casualidad, repito, bajaba a bañarse. Qué casualidad, dirían algunos, ¿verdad? Justamente en ese momento se le ocurrió bañarse. Y ahí en el río de pronto descubre qué hay ahí, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Y descubre al bebé. Y yo te pregunto, cualquiera que tuviese todos los datos que habían sucedido, ¿tú qué crees que diría? Pero, ¿cómo? Una madre deshecha le encomienda a Dios y le dice: cuídamelo, que ni Faraón ni la familia de Faraón lo vean. Y lo primero que hace es la hija de Faraón descubrir al niño que está ahí. Conclusión final. Muchos dirán: a ver, pastor, la oración no funciona. Ella pidió que no lo encontrara la familia de Faraón, y lo primero que pasó: la oración no funciona. ¿Cómo es posible que una madre rota le pide algo justo a Dios y Dios no le hace caso, pastor? Y hermanos, a veces nosotros vivimos la vida de esta manera y dejamos de orar porque en el fondo, aunque no lo digas, creemos que la oración no funciona. Triste, pero es real. Porque realmente si supiéramos el valor de la oración, si supiéramos el poder de la oración, hermanos, traeríamos las rodillas peladas de que nos las pasamos orando, de que no dejaríamos que una noche yo no me voy a acostar sin orar hoy. Y a lo mejor no te quieres sentar, pero orarías en donde quiera que vayas. Pero la realidad es que muchos cristianos, ya no hablo del mundo, porque el mundo no puede esperar cualquier cosa. Muchos cristianos, hermanos, no creemos en la oración. Creemos en Dios, irónicamente, pero no creemos en la oración. Y es real, hermanos. Ustedes sabían que todas las iglesias, no voy a hablar de camino de santidad, todas las iglesias cristianas que tienen un día a la semana servicio de oración, todas, estadísticamente hablando, es el día que menos van los congregantes. El día de oración. Nosotros hemos estado en 3 iglesias que tienen día de oración, y efectivamente es el día que menos gente va. ¿Por qué? Porque no creemos en la oración. Porque creemos que no funciona. Porque no conocemos, hermanos, cómo trabaja Dios. Cuando nosotros vamos a la pluma inspirada, ¿sabes lo que ocurre? Que nos da luz la palabra. Nos da luz. Y con la luz que hacemos podemos ver las cosas con claridad. Y la hermana White, comentando este pasaje, en este momento, fíjense lo que ella escribe. Cuando aquella madre encomendó a su hijo a Dios, el Señor inmediatamente envió a sus ángeles para que se hiciesen cargo del niño. Cuando aquella madre dijo: por favor, Señor, cuida a mi hijo, Dios desde los cielos mandó a sus ángeles y dijo: haz que la hija del faraón baje y ocúpense del niño. Y ahora lo que vamos a ver es que hicieron aquellos ángeles para ocuparse del niño. Primera cosa, ya lo dije, hicieron que la hija de Faraón descendiese del palacio y se fuera a bañar al río. ¿No tenía dónde bañarse en el palacio? Sí. Pero Dios hizo que ese día dijera: tengo ganas de bañarme en el río. ¿Sí? La segunda cosa que hicieron es que el bebé tenía que llorar para que la hija de Faraón se diera cuenta que había un niño ahí escondido. No había llorado el niño, muy ahorita lloró. ¿Casualidad? No. La tercera cosa que hicieron los ángeles es tocar el corazón de la hija de Faraón para que de ese corazón, hermanos, brotase compasión.
De esa manera, aquella hija desearía procrearlo y no matarlo. ¿Se dan cuenta? Y la cuarta cosa que hicieron aquellos ángeles fue que aquella hija de Faraón entregase a aquel bebé a su madre real, para que lo amamantase y lo cuidara. ¿Casualidad? Nada pasa por casualidad en esta vida, hermano. Nada. Todo es por obra y misericordia de Dios, siempre. Todo lo que nos pasa, bueno o malo, pero todo es porque así lo decide el Señor. Y tú sabes, hermano, hermana, tú sabes por cuánto tiempo la hija de Faraón dejó a Moisés en manos de su madre. 12 años. 12 años. Aquella madre que le dolió ver partir a su hijo, y menos de un rato ya lo tenía de regreso, y dijeron: tú lo vas a cuidar, lo vas a amamantar, y aparte te voy a pagar. Ya quisiera yo que me hubieran pagado. Lo hicimos de gratis y por amor. Y a ella le iba a pagar el faraón, no creo que le haya pagado cualquier cosa. Así que también Dios, ¿saben qué estaba haciendo, hermanos? Proveyendo. Imagínense, le vas a dar lo mejor porque aparte te van a pagar y vas a estar con tu hijo del que hace unos minutos te estaba doliendo dejar. Dios te lo está regresando. ¿Y qué crees? No lo van a matar porque no saben que es tu hijo. Y ahora es familia del palacio, de la familia real. Fíjense cómo es Dios, hermanos. 12 años es un tiempo suficiente, díganme papá, sí o no, para educar a un hijo en los caminos del Señor. Se puede más, claro, pero 12 años hiciste bases. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? En ese tiempo, Jocabed, ¿qué hizo? Le enseñó los caminos de Dios, lo protegió contra la idolatría de los egipcios, que era demasiada. Y cuando uno ve todo esto, ¿qué puede decir? Solamente dos cosas, hermanos. Dios es grande. Amén. Y que la oración, hermanos, tiene poder. Amén. Yo te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿tú crees en los milagros? Qué importante, hermanos, es que todos aquí creyéramos en los milagros. Pero si alguien tiene que creer en los milagros, ¿sabes quiénes son? Principalmente los padres. Los que somos padres. Porque dime, ¿cuántos peligros no hay en este mundo cuando nuestros hijos son niños? Cuando nuestros hijos son hoy adolescentes. ¿Cuántos peligros no hay ahorita, hermanos? ¿Cuántos peligros no están pasando hoy los jóvenes? Los que estamos pasando ahorita con hijos adolescentes lo estamos viviendo día a día. Tu hijo sale y tienes que orar porque no sabes si va a regresar. Y tienes que orar. ¿Sí? Pero el mensaje que nos da esta mañana el Señor de una forma especial a todos los papás, hermanos, es: padres, a vuestros hijos pónganlos en las manos de Dios y confíen, porque Él dice: yo cuidaré de ellos. Amén. Qué bonito. Cuando una madre, cuando un padre dice: Señor, cuida a mi hija, cuida a mi hijo, cuida. El día que yo choqué, no me gusta nunca alertar a mi mamá porque estoy bien, gracias a Dios. Ya como eso fue a las 8 de la mañana, ya como a la 1, 2 de la tarde le marqué y le platiqué. Y me dice: fíjate, hijo, que precisamente hoy en la mañana yo sentí algo muy fuerte en mi corazón y yo me paré temprano a orar y estaba orando: Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi hijo. Y son testimonios que podemos dar como padres. ¿Sí? Así que pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios, hermanos. A veces nosotros tenemos la sensación que es una rutina y no nos damos cuenta que en el momento que tú haces eso, el Señor dice: hey, pero hay una cosa que quiero añadir. Por favor, dale tiempo a Dios. No quieras que Dios haga todas las cosas de la noche a la mañana.
Dale tiempo a Dios y confía. Amén. Y yo tengo que terminar el mensaje, obviamente, pero me gustaría hacer una conclusión dividida en 3 partes. En la primera parte vamos a repasar lo que hemos dicho. En la segunda parte vamos a descubrir una lección muy importante. Y en la tercera vamos a ver la diferencia que hay entre el antes y el después. Esta mañana, hermanos, hemos visto 4 cosas. Hemos hablado de la fe. Hemos dicho que la fe que funciona es la fe estable, que no es una fe que un día creo, otro día no. Hoy sí sé que el Señor me cuida, hoy no lo sé. Hoy sé que el Señor provee, hoy tengo mis dudas. Hoy sé que el Señor sana, hoy no sé. O sea, no puedes estar así fluctuando. O estás o no estás. ¿Sí? Tenemos que estar firmes en nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Amén. Así que la fe estable es aquella que está aquí y aquí. Hemos visto que tener una fe estable no nos libra de pasar por situaciones difíciles tampoco, ¿eh? Y a ver, hermana Susi, usted tuvo este problema, no que mucha fe. Eso no tiene nada que ver. Todos de aquí, el que tenga menos o más fe, todos de aquí podemos pasar por situaciones difíciles. Todos. Nadie está exento de una enfermedad, de la muerte de un ser querido, de lo que sea, hermano. Nadie. La diferencia va a ser cómo salgamos adelante en esa batalla. Ahí sí se va a ver la fe de cada quien. Porque alguien con una muerte, hermanos, de un ser querido, puede tener 2 finales. Seguir doliéndole toda la vida y aún así estar firme y siguiendo buscando al Señor y siempre tener una sonrisa. O meterse al alcoholismo y perderse y morir un día de cirrosis, de depresión, de drogadicción. Porque no tuvo fe. No salió adelante, no se levantó nunca. Así que el mismo caso, 2 finales diferentes. ¿Sí? Así que tenemos que tener esa fe. Cuando vivimos una situación difícil, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Creer y confiar en Dios. No queda más. Hemos visto que cuando uno confía, hermanos, aparecen los milagros. Y a veces esos milagros son increíbles. De verdad. Y la cuarta cosa que hemos visto es que no siempre los milagros se ven como milagros. ¿A poco ustedes creen que la mamá, cuando vio que la princesa agarró al bebé, dijo, ¡milagro! ¡No! ¿Verdad? Para que algo se vea, se perciba como una intervención de Dios, con frecuencia necesitamos que a veces pase el tiempo. A veces decimos, Dios me mostró que Él logró, sí, pero ya no lo viste en el momento, ya lo estás viendo hoy, después de. Porque el tiempo es que nos permite a veces ver las cosas con claridad, hermano. ¿Sí? Vamos a la lección. Padres, lo que el Señor nos dice con este pasaje es lo siguiente. Hasta los 12 años los hijos son nuestros hijos. Pero a partir de esa edad, la vida te los empieza a robar poco a poco. Los amigos, los ambientes, las tentaciones. ¿Cuántas cosas hay, no? ¿Qué deberíamos hacer mientras nuestros hijos son nuestros? Porque a ver, nos lo enseñan. Deberíamos hacer varias cosas. La primera, enseñar a nuestros hijos que tengan temor de Dios. Esa es la más básica. Hermano, enséñale a tus hijos hoy que cuando tengan un problema busquen a Dios, porque si no el mundo se va a encargar de enseñarles que Dios no existe. Así que apresúrate. Enséñale a tus hijos temor de Dios. Y que el temor de Dios, por favor, no asociemos el temor de Dios con el miedo, No tiene nada que ver. Asocia el temor con el amor, con la admiración, con el reconocimiento de que Dios siempre está por encima y no al mismo o por debajo. Porque vivimos, hermanos, en un mundo que dicen, todo es relativo. Ahora, a ver, la gente no sabe ni qué significa la palabra, pues salen de moda y toda la guerra. Todo es relativo, todo depende de cómo lo mires. ¿Sí? Tenemos que saber qué significa la palabra, porque salen tan de moda que lo queremos aplicar en todo, ¿ah? Eso está muy teria, no sabes ni qué es eso, ya lo quieres aplicar para todo. ¿Ah? Así que lo malo, según como lo mires, no es tan malo. Quizás lo malo que tú hoy ves que es malo, quizás a la larga va a ser bueno. A ver, amor, te están corriendo hoy de un trabajo.
Y tú dices, qué malo. Pero a lo mejor Dios sabía que ahí alguien iba a hacer que le fueras infiel a tu esposa. Que a lo mejor ahí alguien iba a hacer que probaras la droga si nunca la habías probado. Que a lo mejor ya te alejaste del alcohol y ahí alguien te iba a volver a regresar al alcohol. Pero eso tú no lo vas a ver. Nunca lo vas a saber. Pero Dios hizo que te saliera de ahí. Y hoy dices, Dios me castigó, me corrieron del trabajo. No, gracias Señor, tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Y yo confío en ti. Y también tengo fe en que me vas a dar un trabajo de mayor bendición que el que te dé. Punto. ¿Sí? Así que lo que hoy tú ves malo, quizás pueda ser bueno. Tercera cosa, debemos enseñar a nuestros hijos a que vean cuál es la diferencia entre lo eterno y lo temporal, hermanos. ¿Sí? Y ahora, la cuarta y última cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos mientras son nuestros, es que debemos enseñarles a confiar en Dios, mis hermanos. Hermanos, muchos de nosotros decimos que conocemos mucho de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto conocen nuestros hijos? ¿Nada más estás satisfecho o satisfecha con saber tú? ¿Ya te pusiste a platicar con tus hijos? ¿Te dedicas de vez en cuando a hablar con tus hijos de Dios? De lo que tú estás aprendiendo aquí, a enseñárselos a ellos. Pastor, es que yo no sé mucho, lo poquito que sabes, se los estás transmitiendo. Tenemos que hacerlo, porque es el único, hermanos, Él es el único que puede ayudarnos en los momentos de emergencia. Es el único. Y ahora pasamos a la última, después de los 12 años, ¿qué podemos hacer? Sobre todo una cosa, ya que pasamos de los 12 años, hermanos, no nos queda más que seguir orando por ellos. Porque acuérdate de esto, porque este es el mensaje que Dios hoy nos da. Cuando un padre y una madre piden protección para su hijo, automáticamente tiene ángeles especializados en cuidar a nuestros hijos, hermanos. Pide por tus hijos, ruega por tus hijos, clama por tus hijos. Señor, no los sueltes, no los dejes, Señor, que tu presencia esté con ellos en todo momento, Padre. Y pasamos a la última parte. Imagínate que tenemos ahora una visita muy especial. Es un joven, o es una joven, que entra por ahí y se llama Jocabet. Y ella quiere contar hoy su experiencia, la experiencia que ha tenido, que está teniendo con su familia, con su hijo, y quiere compartirnosla hoy desde el púlpito. Así que la invitamos a subir aquí y que nos cuente su experiencia. Y Jocabet, joven, nos saluda y nos dice: hermanos, vengo de tierras lejanas, vengo de Egipto. Allí las leyes no son como las leyes de aquí. Ahí si nace un niño, lo llevan al río y lo ahogan. Yo he sido una madre hace poco y he tenido la mala suerte de tener un niño. Llevo escondiéndolo 3 meses. Cuando yo vuelva a mi país, no sé lo que va a pasar. Pero si descubren que yo estoy escondiendo a mi hijo, toda mi familia va a morir. A todos nos van a matar. Mi esposo, mis otros 2 hijos, yo misma, además del bebé. Y va a terminar su testimonio diciendo: ya me voy, hermanos de Camino de Santidad, por favor, oren por mí, oren al Dios del cielo para que Dios me ayude en mi situación. Desciende y se sienta. A mí ahora me gustaría hacerte 3 preguntas. La primera pregunta es: después de que acabas de escuchar su testimonio de Jocabet, ¿tú qué pensarías? Lo que te platiqué, no la otra parte de la historia, solo lo que ella nos platicó hoy. ¿Qué pensarías? Segunda pregunta: cuando tú te pusieses a orar hoy, porque yo sé que hay unos que van a decir: sí, yo voy a orar por ti, y lo van a cumplir, porque hay otros que van a decir: sí, vamos a orar por ti, y no van a orar por ella, pero hay unos que sí. Cuando te pongas a orar, cuando ella dijo: oren por mi situación, ¿qué le dirías a Dios? Señor, que nazca niña. ¿Se dan cuenta? Que nazca niña, Señor, para que no le maten a su hijo, a esa muchacha que hoy fue a dar su testimonio a la iglesia. Y tercera pregunta: cuando tú termines de orar, ¿qué esperarías que Dios haga para que ayudara a esa mujer que vino a platicarnos su testimonio? Yo los dejo ahí para que lo pienses. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a volver a repetir la historia, pero de forma diferente. Tenemos en la iglesia una visita muy especial.
Jocabed ha venido a camino de santidad. Ella ahora ya es una anciana. Ya es una anciana, ya no es aquella joven que vino. Jocabed tiene más de 150 años. Imagínense. Y ella quiere dar su testimonio de su experiencia con Dios. Y entonces Jocabed, ya ancianita, sube y ella desde aquí nos empieza a platicar. Y no empezaría a contar lo que vivió después de que dio luz a aquel niño que le puso por nombre Moisés. Ella nos va a contar la experiencia que tuvo cuando fue creciendo y que tuvo que dárselo a la hija de Faraón. Y nos va a contar cuando su hijo, ya crecido, adulto, tuvo que huir a Madián por haber matado a un egipcio. Y nos va a contar cuando Dios lo va a buscar a Madián, a las montañas con las ovejas para que vuelva a Egipto. Y yo ahora te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo testimonio? ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el después? ¿Saben cuál es la diferencia? Ver es en el antes cuando uno no ve. ¿Qué le pasa? Que sufre, se está angustiada, no sabe si le van a matar, si va a tener niño o niña. No entiende ella lo que va a pasar. Pero en el después, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? Ahora ella ve todo. Ahora ella ve todo. ¿Qué es lo que hay ahora? Alegría, gozo, agradecimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? Muchos de aquí quizás, si yo te dijera hoy, hace 20 años, pásenlo, tenga el micrófono, platíquenos un poco de su vida. Hace 20 años, 30, 15, ¿qué dirías? Yo tomo demasiado, no sé si sea alcohólico o no, me drogo, algunos dirían eso, otros dirían, mi gozo no es este lugar, mi gozo es en un antro. Yo, de hecho, hoy es domingo, vengo un poco desvelada, cruda, inviten un consomé, me duele la cabeza, tomé mucho anoche, de hecho no he llegado a mi casa, perdón por las fachas, pero vengo sucio porque vengo de allá, no he llegado a mi casa, ando con otro hombre aparte de mi esposo, ando con 2 mujeres más aparte de mi esposa, no sé, ¿qué contarías tú hace 20 años? Les platico que tengo una esposa con la que me acabo de casar, pero yo creo que este año no pasa porque ya no la aguanto, ya no me aguanta, nos vamos a divorciar, no tenemos hijos y ya ni quiero, ni me interesa tener hijos con él o con ella, porque solo pensar que sea la mamá o el papá de mi hijo me da asco. ¿Qué contarías tú hace 20 años, 30 años? Pero si yo te digo hoy, hermano, hermana, suba, ¿qué dirías? Doy gracias a Dios porque Dios me rescató. Hoy le sirvo. Hoy busco a Dios. Hoy me ha sanado de una enfermedad que yo pensé que no me iba a sanar. No me divorcié, tenemos 4 hijos. Hemos formado una hermosa familia. Ya no me drogo, le sirvo a Dios. Predico, canto. No sé. ¿Cómo cambian los testimonios, no? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia Dios una vida, hermanos? Querido amigo, querida amiga, porque también así me gusta decirles, gracias a aquella madre que se llamó Jocabed y que fue capaz de aguantar momentos difíciles, ¿tú sabías que Dios pudo hacer una de las obras más grandes que hizo en esta tierra? Gracias a lo que ella aguantó. A una de las obras más enormes que Dios ha hecho en este mundo. Dios usó a ese pequeño bebé llamado Moisés para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto años más tarde. Gracias a una madre que se amarró y dijo, no sé cómo, pero va a vivir. Va a vivir. Y ese bebé fue libertador del pueblo.
¿sí? Dios pudo utilizar a su hijo Moisés para que preparara un pueblo de la cual saldría aquel que nos libraría a todos del pecado, hermanos, a todos nosotros. Liberar al pueblo de aquel donde vendría el que dio su vida por nosotros. A veces no sabemos, hermanos, medir el valor que tiene una madre cuando es capaz de confiar en Dios hasta el final. Dios bendiga a todas esas madres. Dios bendiga a esas madres que no se dan por vencido o por vencida, aún viendo que su hijo está caído. Dios bendiga a la mía. Que Dios nos dé, hermanos, a todos esa fortaleza que le dio a Jocabed. Que Dios les dé a ustedes, papás, mamás, esa fortaleza que tuvo Jocabed, para que podamos resistir en los días malos, que los va a ver, para que podamos ver en nuestras vidas milagros, y esos milagros increíbles de que un día digas tú, ese era mi hijo el que estaba caído. Mira cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios lo ha levantado, cómo hoy le sirve al Señor. Aquel en el que nadie creía, pero yo, su madre, siempre creí en él o en ella. Yo nunca dejé de creer. Porque las madres y los padres nunca van a dejar de creer en nosotros, hermano. Aunque el mundo diga, él ya no va a hacer nada. Él es un fracasado o fracasada, él no sirve para nada. La madre va a decir, mi hijo vale. Mi hijo vale. Vale la sangre de Cristo. Pidámosle a Dios, hermanos, ver esos milagros de forma que nosotros también seamos luz que ilumine a un mundo que está en oscuridad y que no entiende, hermanos, todavía no ha entendido lo grandioso que es nuestro Dios y lo poderosa que es la oración cuando tú y yo le pedimos algo. Porque su palabra dice que para el que cree, todo es posible. Todo. Papás, no te rindas. Si hoy tú todavía no has visto a tu hijo en este lugar, créelo. No sé si en este lugar, pero en una iglesia él va a estar un día adorando a Dios. Créelo. Créelo. Ora, pide al Señor. Y a lo mejor no tu hijo, a lo mejor un ser querido. Hoy no está buscando al Señor, créelo. El Señor responde. El Señor hace milagros. Y el Señor de lo más vil y menospreciado ha usado. Y si el Señor me levantó a mí, y si el Señor ha levantado a varios hermanos que tú ves hoy a tu alrededor, lo puede hacer con cualquiera, con el que menos te imagines. Dios puede hacer, porque el mismo Dios que hizo milagros ayer es el mismo Dios que hoy tenemos y que sigue haciendo milagros hoy. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este mensaje que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Señor, que la vida de Moisés, que hoy empezamos a estudiar, Padre, nos vaya a dejar una enseñanza en nuestras vidas, pero que no solamente quede en un conocimiento teórico, Padre, sino en algo que podamos vivir día a día, que llegue transformado al corazón. Padre, acrecenta nuestra fe. Señor, y damos ese, no sé cómo llamarle, pero esa necesidad podría ser de querer orar, esa hambre de querer platicar más contigo, Señor, y de creer y entender que la oración tiene poder, Señor, que tú tienes el poder, Padre, que cuando tú oyes el clamor de tus hijos, tú escuchas, Padre. Padre, obra en nosotros y en nuestras vidas y hágase tu voluntad y no la nuestra, Padre. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Amén y amén.